Mientras todos se dirigían a la capilla para la misa, un estruendo aterrador similar al de una explosión sacudió el lugar. La tumba recién cavada de don Gerardo estalló en un violento estallido. Espero te guste mucho el video. Imagina ser un niño en un rincón apartado de Salamina, Caldas, en Colombia, donde los susurros del bosque esconden secretos oscuros y el miedo se siente en cada sombra. En este lugar, la normalidad está impregnada de lo misterioso y desde temprana edad te ves obligado a enfrentar lo sobrenatural. Hoy te traemos dos historias escalofriantes contadas por una anciana que, cuando era niña, vivió cosas inexplicables que aún recuerda con temor y respeto. Estos relatos te llevarán a un mundo donde las sombras guardan secretos y lo paranormal es real. Este es el punto de partida de nuestra historia, una experiencia escalofriante que sin duda te hará cuestionar la realidad que creías conocer. La anciana y el camino de los espíritus. En los verdes paisajes de Salamina, una pequeña niña llamada Clara, de tan solo 11 años, vivía junto a su familia en un modesto rancho. Clara era conocida por su valentía y por su espíritu aventurero, características que, en más de una ocasión, la llevaron a vivir experiencias dignas de ser contadas una y otra vez. Una tarde, su madre le pidió que llevara un lazo a una finca a 2 horas de distancia para hacer un favor a unos amigos. Aunque el camino era oscuro y solitario, Clara aceptó sin quejarse. Preparó su mochila, tomó su linterna y se puso en marcha. El sendero era boscoso, con grandes árboles que parecían susurrar y potreros vacíos que daban miedo. Sin embargo, Clara no solía asustarse y caminaba tranquila por el camino. Clara llegó a la finca al atardecer, contenta de haber cumplido el pedido de su madre. La familia que vivía allí la recibió con gratitud y aunque Clara intentó regresar antes de que anocheciera, insistieron en que se quedara a cenar. Finalmente, después de varios intentos de rechazar la invitación, Clara aceptó. El tiempo pasó rápido y antes de que se diera cuenta, ya eran las 7 p.m. Agradecida, pero consciente de que el camino de regreso sería aún más tenebroso, Clara se despidió y emprendió su retorno, confiando en la luz de su linterna para guiarla. A medida que avanzaba por el sendero oscuro, Clara comenzó a sentir un miedo inexplicable que la hizo temblar. Era un miedo que se apoderaba de ella y la llenaba de pánico. De repente, un impulso la llevó a girar y a alumbrar con la linterna hacia atrás. Lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. Un esqueleto, iluminado por la luz, parecía seguirla. Sus huesos estaban cubiertos de tierra y telarañas, y algunos de ellos crujían al moverse. La calavera, despojada de piel, tenía una sonrisa torcida y unos ojos vacíos que reflejaban la luz de la linterna con un brillo inquietante. El esqueleto se arrastraba en su dirección, haciendo ruidos espeluznantes al frotarse contra el suelo, como si estuviera intentando alcanzar a Clara. Sin pensarlo 2 veces, ella salió corriendo, impulsada por la adrenalina del miedo, con el sonido de sus pasos resonando en sus oídos. Cuando llegó a casa, Clara estaba tan aterrorizada que perdió el conocimiento en los brazos de su madre. Al despertar, entre sollozos, contó su espantosa experiencia. Los vecinos, al escuchar su relato, se pusieron serios. Decían que ese sendero oscuro había sido un antiguo camino de arrieros que transportaban café y otras mercancías hacia los mercados. Según las historias locales, muchos arrieros habían sido atacados por bandidos en ese mismo camino, y sus almas inquietas aún rondaban por allí. El miedo de Clara no era solo suyo, parecía que el sendero guardaba secretos y leyendas que nadie se atrevía a desmentir. El misterioso fin de don Gerardo. Un año antes de ese aterrador encuentro, Clara, con solo 10 años, había sido testigo de otro evento inquietante. En ese entonces, una de sus tareas era ayudar a vestir a los difuntos, una costumbre arraigada en su comunidad. Desde pequeña se le había enseñado a mantener la calma frente a las personas fallecidas, desarrollando así una fortaleza para enfrentar esos momentos sin problemas. Don Gerardo, un vecino que vivía a unas 5 cuadras de su casa, había regresado recientemente a la vereda tras un largo tiempo ausente. Había estado involucrado en un romance clandestino con una mujer del pueblo, y su vuelta no fue nada feliz.
Estaba visiblemente enfermo, con el vientre hinchado y un semblante que reflejaba dolor y sufrimiento. Un día, mientras Clara jugaba cerca de su casa, su madre la llamó y le pidió que acompañara a don Gerardo hasta su hogar, ya que él parecía estar en muy mal estado para terminar el camino solo. Clara obedeció y al llegar, la mujer con la que vivía don Gerardo lo recibió de manera fría y con evidente rechazo hacia su presencia. Clara, percibiendo la tensión en el ambiente, regresó a su casa rápidamente. En los días siguientes, don Gerardo desapareció de la vista pública y nadie sabía cómo estaba, pero un domingo, una de las nietas de la mujer fue a buscar a la madre de Clara solicitando ayuda para un ritual de buen fallecimiento, ya que don Gerardo se encontraba en estado crítico y se temía que no sobreviviera mucho tiempo. Clara y su madre se apresuraron a ir. Al llegar, encontraron a don Gerardo postrado en su cama, rugiendo como un león y suplicando que no lo dejaran ser llevado por un demonio que, según él, estaba en el techo. Los lamentos eran desgarradores. La mujer que vivía con él permanecía en una pequeña sala sin decir una palabra. La madre de Clara, profundamente religiosa, comenzó a rezar. A medida que lo hacía, don Gerardo mostraba signos claros de posesión. Sus ojos se torcían, emitía voces extrañas y su cuerpo se retorcía con una fuerza inhumana. Asustada, la madre de Clara detuvo sus oraciones y sugirió que, para su bien, mejor trajeran a un sacerdote. Así hicieron. Llamaron a un sacerdote anciano del pueblo, conocido por su experiencia en asuntos espirituales, quien llegó con una cruz y una Biblia. Al entrar en la habitación, el ambiente se volvió aún más inquietante. El aire parecía vibrar con una energía oscura y las sombras en las paredes se movían de manera inquietante. El sacerdote comenzó el ritual de exorcismo con voz firme, recitando oraciones mientras rociaba agua bendita alrededor de la habitación. Sin embargo, a medida que avanzaba, los gritos de don Gerardo se volvieron más intensos y desconcertantes. Sus movimientos se volvieron más violentos y su cuerpo se contorsionaba de manera imposible. Un frío gélido llenó la habitación y las luces parpadeaban de manera errática, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Los objetos en la sala comenzaron a moverse solos, arrastrándose por el suelo con un ruido rasposo. El sacerdote intentó mantener la calma, pero su rostro mostraba signos claros de creciente inquietud. Las palabras del ritual se perdían en el caos que lo rodeaba. Finalmente, el sacerdote, visiblemente perturbado y con el rostro pálido, se retiró rápidamente, alegando que el demonio era demasiado poderoso para enfrentarlo solo. Su mirada temerosa y sus pasos apresurados dejaron claro que había llegado al límite de sus fuerzas y conocimientos. Sin embargo, su sufrimiento no se extendió mucho. Esa misma tarde, a las 5 p.m., don Gerardo falleció y la noticia de su fallecimiento corrió rápidamente, por lo que el sacerdote ordenó que lo enterraran de inmediato con una misa rápida en la capilla del cementerio. Solidarizándose con la situación, Clara y su madre acompañaron a la familia al entierro. Después del entierro, mientras todos se dirigían a la capilla para la misa, un estruendo aterrador similar al de una explosión sacudió el lugar. La tumba recién cavada de don Gerardo estalló en un violento estallido de tierra y escombros, esparciendo partículas por el aire. El pánico se desató entre los presentes, que se vieron envueltos en una nube de polvo y caos. Muchos temieron que la explosión fuera obra del demonio que había atormentado a don Gerardo, pero la verdadera razón de ese fenómeno sigue siendo un enigma oscuro. Hasta el día de hoy, Clara recuerda aquellos eventos con un escalofrío en la espalda. Podría ser que don Gerardo, atrapado en un torbellino de brujería y maldiciones, debido a sus acciones y su romance clandestino, hubiera sellado su destino con un final tan aterrador. ¿O acaso su posesión y el enigmático estallido fueron el resultado de fuerzas sobrenaturales que superan nuestra comprensión? Nadie lo sabe con certeza, pero su historia sigue siendo un inquietante recordatorio de los oscuros misterios y peligros que acechan en los rincones más sombríos del alma humana. Y así, los relatos de Clara nos dejan con más preguntas que respuestas. Nos muestran que hay lugares cuyas memorias siguen resonando a pesar del paso del tiempo. Ecos de eventos que, aunque ya no ocurren físicamente, aún vibran en otras dimensiones que no alcanzamos a entender. Así, estos relatos también nos enseñan la importancia de velar por el bien de nuestra alma, pues su vulnerabilidad al mal se hace evidente, como en el misterioso fin de don Gerardo.
Quizás algunas preguntas nunca encuentren respuesta y esos misterios seguirán susurrando al oído de quienes se atrevan a escuchar. ¿Y tú, querido espectador, crees que hay lugares donde las memorias del pasado aún se manifiestan en el presente? ¿Viviste eventos en tu niñez que desafíen por completo la realidad que conocemos? Tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer, pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga, siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Sería interesante conocer tu opinión. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, coméntala abajo o hazla llegar por escrito o audio de voz a la dirección que aparece en pantalla y podrá ser adaptada para aparecer en el canal. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.